Bueno, yo me llamo Cecilia, mi esposo se llama Daniel y tengo a Mercedes, que tiene ya 30 años. También mi familia se compuso de Martín y Mercedes, que hace 20 años, ya pasó tanto tiempo, ¿no? Hace 20 años Martín falleció cuando tenía 13, era el mayor de nuestros hijos. eh, Somos dos, son dos hijos nomás, ¿no? Que tuvimos. Martín tenía 13 años y murió un día cualquiera, un lunes, yo me acuerdo de todo, siempre, un lunes, en una situación que para nosotros había sido sorpresiva, inesperada. Martín tuvo lo que se llama una muerte súbita, un aneurisma cerebral. En un principio no entendíamos qué había pasado, pero yo me había ido con Mercedes a ensayar. Yo soy profesora de música, ya jubilada ahora, ¿no? Y me había ido con ella, que tenía 9 años, Mechi en esa época, Martín tenía 13, a ensayar porque era primavera y había horitas siempre que yo armaba para el jardín de infantes con los papás. Y bueno, y esa vez cuando volví, Daniel me llamó previamente que fuera rápido a casa, que Martín se había descompuesto. Bueno, tan sorpresivo para él también que tuvo la desagradable situación de encontrar, ¿no? Eso, una cosa que no se esperaba, de estar bien, dejarlo, bueno, mamá, voy a tomar la merienda, después voy a hacer unas tareas. Él estaba haciendo electrotecnia, el secundario recién empezaba, y así nos fuimos con mi hija. Nunca esperamos esa situación. Nosotros veníamos también de varios golpes, eh, porque hacía 3 meses había fallecido mi papá, que no había asumido su duelo por mi mamá, que hacía 1 año había muerto mi mamá, Uno, y mi suegra. Entonces el 2000, sobre todo para Mechi, ¿no? Que uno se pone a pensar, un niño, Mercedes, en el 2000 murieron sus abuelas, y en el 2001 murió su abuelo, y 3 meses después su hermano. Entonces fue una situación que tuvimos necesidad nosotros de no sé, de afrontar, y no sabíamos cómo, ¿no? Porque estábamos golpeaditos, sí, sí, sí. Aunque este duelo, te podés imaginar que fue como un tsunami que tapó todos los anteriores. como un Eh, tsunami. Como un tsunami, porque no esperado, no, ¿cómo puede ser, no? Eh, Creo que igual después uno se da cuenta que en todos los casos ese dolor se siente como una cosa demasiado, es demasiado, ¿no? Es demasiado. Pero bueno, así arrancó mis 40 años, porque yo había cumplido 40 años, ¿viste? Que tantos, ahora uno se pone a pensar, ¿no? En ese momento de la vida en el que los hijos ya empiezan a estar más grandes y bueno, y esa situación tan desagradable que nos costó. Y bueno, y así empezamos inmediatamente tuvimos, no sé, más que todo Daniel, mi esposo, Ah, eh, que él salió a buscar ayuda, ah, y así arrancó encontramos. con ese preludio. Arrancó él porque no podía soportar esa sensación. Algo, hay que hacer algo, esto no puede sentirse de esa manera. Yo estaba un poquito en babia. En general, somos así, ¿no? Porque uno aprende en el duelo, que en el duelo somos como en la vida. Y yo siempre fui de, algo me pasa y me quedo y pienso. Él, algo le pasa y patalea, ¿viste? Y bueno, creo que fuimos una buena conjunción en ese momento, porque de inmediato tiramos redes y fuimos contenidos, ¿no? Que es tan necesario. Pero bueno, ¿Por dónde buscaron la ayuda, Cecilia? mira, a nosotros el primer paso que nos llevó a Resurrección, porque yo tengo a una de mis hermanas que vivía en Zárate en esa época y tenía una amiga que tenía otra amiga que había estado en duelo recientemente, o hacía muy poco,
y que había recibido ayuda del Grupo Resurrección, del Padre Mateo. Inmediatamente me vinieron a visitar. Esto era el mes de septiembre, Martín murió un 24 de septiembre, un lunes. La dinámica de resurrección era así, ¿no? Y se iba juntando más o menos la gente hasta fin de año. En fin de año se convocaba todos juntos, nos conocíamos y así arrancábamos, pero febrero, marzo, abril, y en abril ya se armaba este maravilloso grupo que en un momento se cerraba. Y yo decía, ¿por qué se cerraba? Porque también yo estuve en Renacer al mismo tiempo, en el grupo Bienvenida, porque estábamos yendo, y fue maravilloso, porque eso o sea, pertenecer y encontrarte con esas personas que están como vos, o que estuvieron también antes, porque los que te guían generalmente son los que ya estuvieron, y era como que alguien me tome la mano y me diga, no te caigas, que yo te voy a acompañar. Yo también un día estuve acá y eso fue bárbaro. La verdad que fue así como entré a encontrar la ayuda. Bien. Y vamos. Te paro un segundito ahí, Cecilia, para aquellas personas que Sí, ven este video, ¿qué es Resurrección y el grupo de mutua ayuda? Son grupos de mutua ayuda para familiares que sufren por la muerte de un ser querido. Son sí, grupos de resurrección que ya va para los 30 años, que sí. funcionan, y en distintos lugares del país, y ahora en varios lugares de Latinoamérica y también en España. Y lo digo ahora y por si me lo olvido al final, para aquellas personas que necesiten ayuda ahora o quieran un grupo, hay un sitio web que es pastoralduelo.org. Ahí podrán encontrar distintos grupos. Cecilia, y me decís que, bueno, arrancó Dani buscando ayuda, empezaron por los grupos Renacer, en el grupo de Sí. Bienvenida y después al grupo Resurrección. ¿Cuántas personas eran más o menos? Eran 6 personas que coordinaban, vos estabas ahí, Marito. De esas personas que coordinaban, 4 eran padres que habían perdido hijos hacía 4 años. También había una persona, una psicoanalista que nos visitaba cada tanto para hacer charlas y cosas que servían un montón desde ese lugar. Eh, y, y después también había, éramos, las personas que estábamos en duelo éramos 2 matrimonios, Ajá. y después había una señora grande, 2 señoras más grandes que nosotros en ese momento, ¿no? Tendrían mi edad ahora, yo tengo 62 años ahora. Y, y ellas habían perdido hijos más grandes, en mi edad, hijos de mi edad, ¿me entendés? Con nietos que quedaban solos. Había una señora que su hija había muerto en un asalto y era muy triste porque también había sido una cosa impredecible, como que de golpe, otro caso de suicidio. El suicidio es algo muy duro. Eh, yo te estoy contando todo esto y me acuerdo que había momentos, ya avanzado el grupo, que yo me estaba preocupando por el otro, no por mí, ¿me entendés? Había empezado a salir de mi centro de dolor, porque igualmente ese fue mi caso, porque lo valioso de los grupos es que encontrás que las personas tienen diferentes maneras, hasta en un matrimonio hay diferentes maneras de Claro. encararlo, por eso es tan valioso aprender cómo hacerlo, porque si no, por ahí cometés errores de enojarte porque el otro quiere ir al cine, es decir, ¿cómo se te ocurre ir al cine con lo que estamos pasando? O prefiera no hablar, y son maneras de encararlo, ¿Cómo o fue, cómo encararlo. Ceci, entre vos y Daniel? ¿Cómo pudieron sobrellevarlo? Porque nos contabas al principio como que tienen distintas formas Distinto. de, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue en ustedes? Sí, porque no. Y puedo decírtelo literalmente como que nos boxeábamos bastante, como decía, pero ¿cómo decís? Cuando decían, pasaron, ponele, estábamos en septiembre, estábamos en enero de vacaciones, te encontrás con gente. ¿Cuántos hijos tenés? Ah, pucha, qué pregunta que me hacían. Bueno,
escuchá mi historia, porque yo no estaba en condiciones de decir que tenía solamente una hija. Yo tenía que decirles que también había existido Martín. No había cosa que me diera más dolor a mí, que iba a conocer gente en mi vida que nunca lo iba a conocer. ¿Entendés? Entonces, eso a mí me ponía muy mal. Y Daniel, al revés, me decía, no tenés que, pobres, vos le largás a la gente eso que es muy fuerte, le estás tirando una piedra. Socialmente, eso no podés hacerlo. Y yo decía, ¿por qué no? Si yo necesitaba hablar y él no. Él prefería a veces olvidar y distraerse. Y el tema de no poder olvidar lo castigaba mucho, ¿no? Pero él el que tenía por ahí más ímpetu, si alguien decía, no quieren venir, y él siempre trataba, eso es bueno también, porque yo al principio estaba más flagelada, yo solo quería hablar de Martín, yo solo quería hablar de él, y la gente en general, bueno, muchos sí podían, mucha gente se da cuenta y te escucha, y otras personas no, me decían, bueno, un día de estos vamos a charlar, y hablamos de otra cosa, me decían. Y yo decía, ¿por qué de otra cosa? Y yo con esa persona no quería salir, porque yo quería hablar de Martín. Pero bueno, después te das cuenta que a la gente le cuesta este tema. Vos lo que querías también que te hablaran de Martín, y esto lo decimos por lo siguiente, ¿no? Muchas veces cuando encontramos a una mamá, un papá que está en duelo por la muerte de su hijo, y nos acercamos, podemos ser un vecino, un compañero de trabajo, Sí. eh, y ¿qué hago? Le digo, le pregunto, no lo haré, mejor cambio de tema. ¿Qué se hace, Cecilia, en ese caso? Y yo creo que primero se escucha, no hay que llegar y estar diciéndole, hablándole a la persona, porque no sabes qué necesita. Hasta podés decirle, estoy acá, ¿qué querés de mí? ¿Qué necesitas? ¿No? Igual uno es piadoso, porque obvio que sabés, porque alguna vez yo estuve del otro lado también, yo tenía 40 años, no es que me pasó sin haber vivido la vida, ¿no? Yo había estado con personas que le pasaron, entonces más o menos eh, podía entender lo que siente el otro, que siempre le pasa a los demás, ¿qué iba a pensar que me iba a pasar a mí? ¿Entendés? Bien. Pero bueno, Cecilia, como se ve que te ha servido mucho el grupo de mutua ayuda, ¿qué otros recursos te sirvieron a vos en tu duelo? y me Por sirvieron, por ejemplo, para seguir con mi hija, por ejemplo. ¿Qué hacía con Mercedes? ¿Qué hacía con Mercedes, que tenía 9 años, que el día que Martín murió, cuando yo llegué a casa, ella se quedó con una vecina que había acompañado a Daniel en ese momento tan horrible que él encontró a Martín? Y, y cuando vinieron paramédicos y cosas para ver si se podía hacer algo, y no se pudo, bueno, yo me fui inmediatamente a buscarla, a estar con ella, y ella me dijo, Dios está en contra nuestro. Era chiquita, ¿viste? Y, y bueno, tratando que eso tenía el tema de resurrección, que en algunas instancias nos juntamos con hermanos, nos juntamos con otros hermanos, porque si no ella siempre se quedaba con alguien los viernes a la noche, porque nosotros nos íbamos, y a través de nuestro, ella hacía el duelo, porque eso, yo fui a consultarle a una psicoanalista y me dijo, mira, los veo encaminados, si vos ves cambios muy significativos en ella, sí, pero si no, a través de ustedes ella puede elaborarlo. claro, Y, y entonces yo aprendí en Resurrección, por ejemplo, a no intentar mantenerlo como que está vivo a Martín. Yo podía, un día dije, bueno, Mercedes me dijo, ¿quién va a ser el tío de mis hijos, mamá? Y yo le dije, Martín, le vas a mostrar fotos y le vas a contar que vamos a ver videos. Y en un momento en el grupo salió el tema y me dijeron, pero Martín va a ser el tío de ellos, los va a llevar de paseo, los va a llevar. No, no. En realidad lo que yo tenía que aprender era que hubiera sido el tío. Martín era el hermano de Mercedes. Y que había cosas que él ya, su vida había terminado ahí.
Y también otra situación era que Mercedes, que yo podía llorar delante de mi hija, que yo no me tenía que esconder a llorar. Y explicarle la verdad, ¿no? Explicarle que, bueno, que mamá está un ratito triste, pero esto después se pasa, que cada tanto estamos llorando porque estamos tristes, porque locos estaríamos si no lo estuviéramos, decía yo. Claro. Estamos tristes porque Martín se murió. Y bueno, Mercedes era por ahí todos los niños, pero ella me decía, mamá, vos estás bien, papá no tiene cáncer, no están, ella tenía miedo que nos muriéramos, entonces traía cualquier escenario. Entonces un día le dije, digo, mira, Mechi, en el grupo nos enseñaron que los hermanos de los chicos que han fallecido tienen miedo que sus papás también se mueran. Yo no te puedo sacar ese miedo, pero quiero que sepas que eso pasa, que eso le pasa a todos los hermanos, para que ella entendiera que en su situación de hermana también le pasaban estas cosas. Porque si no era como el grupo solo para mí, solo para él y Mechi, afuera, no. Entonces, también se hablaba de eso en el grupo. A mí en esas cosas fue fundamental el grupo, no la terapia sola. Y yo recuerdo mucho, ¿no? Porque justamente en algún momento invitamos a los otros familiares, es decir, viene mamá, papá, los familiares directos, al grupo, y 1 o 2 encuentros lo hacemos con el resto de la familia. Y en ese caso, Sí. ustedes, ¿no? Y así como Mercedes, también le decimos al resto que no solamente venimos al grupo a hablar de quienes murieron, sino también del resto de la familia, de los hermanos, de los abuelos, Sí. todos ellos, y que están presentes en la charla, en algo que hay que trabajar, por ahí a la hora de poder expresar el llanto y cómo lo hago delante de los chicos. Qué bueno que esto que compartís ahora, ¿no? Que sabe que mamá y papá van a estar tristes, y porque sí, porque es así, porque amamos a tu hermano, ¿no? En la sociedad es como que solo quiere ver lo lindo, y la sociedad a los niños no les quiere mostrar lo triste, como que no existe. Y no debe ser así. Con los amigos, por ejemplo. Hubo un momento que algún amigo que vino, o que me lo encontré, que yo decía, vení, porque yo le digo a Daniel, pensarán que estamos en la casa con las persianas bajas llorando todo el día. Que sepan, ellos, viste, se trababan a veces, la gente, no sabían, sobre todo los amigos, adolescentes eran. Me ayudó a seguir viendo a esa gente. Bien. A veces a los amigos, con el paso del tiempo, seguir conectado, no todo el tiempo, obvio. A veces pasaron 5, pasaron 10 años, y un día los ves que son hombres. Y Martín quedó chiquito, quedó adolescente. Y veo a esos hombres que ahora tienen 35 años, ¿me entendés? Entonces, pero lo pudimos manejar de esa manera, con ayuda. Yo creo que sola me hubiera equivocado un montón, porque yo me daba cuenta que me equivocaba. No sé cómo explicarte, porque es tanto lo que significa, lo que ocupa ese hijo en el momento del duelo, que se puede pecar de dejar a un lado el hermano, porque es muy grande el duelo. ¿Entendés? Estás... Decía, yo a veces... ¿Cómo? Decías Se cortó la... tsunami. Es un tsunami. Yo a veces digo, pasado el tiempo, ¿no? Que a mí, cómo uno aprendió a seguir adelante y empezar a estar en la vida. Eso, ahí está lo que me sirvió del grupo de mutua ayuda, que en algún momento te dice, terminaste. No te doy el diploma porque ya está, ya no estás más triste. Triste voy a estar. Después de 20 años, tengo momentos de tristeza. Claro. Pero lo manejé, y estoy dispuesta
a salir a la vida. Eso me ayudó. Ahí está. No a... Dado una clave, ¿no? Una clave que digo, el grupo, y cuando uno entiende que el duelo ya está terminando, ¿sí? No es que ya no vamos a llorar más, ni los vamos a extrañar, claro que no, pero en todo ese tiempo podemos tener recursos, en algún momento los hombres les llamamos herramientas, ¿no? Para que cuando Sí. el sentimiento de tristeza, de enojo o de culpa, bueno, yo ya sé a qué atenerme para decir, bueno, a ver cómo los llevo, porque estos sentimientos son tan genuinos como la alegría, bueno, la tristeza, la bronca o la culpa, son tan genuinos que, bueno, nos da herramientas o recursos para echarle mano cuando lo necesitemos, ¿no? Y sí, tal cual. Es un paso a paso, y es largo para nosotros más, porque vos ves que después pasa el tiempo, y para el mundo va más rápido. Nosotros íbamos a paso más lento. Ese es el tema. Porque pasaba el tiempo, pasan meses, pasa un año. Y un año no es nada. Recién al año dejaste de vivir fechas que antes vivías con él. Yo me acuerdo que tenía que llenar en la escuela una ficha, la de la FIP, y la de los familiares a cargo para las licencias. Y en la primera vez que la tuve que llenar, al año siguiente, me agarró un ataque de llanto, porque había una persona menos en mi grupo familiar. O ponés 4 platos en la mesa y ya tenés que poner 3. O te tropezás con carnet, con certificados de vacunas, con cositas que bueno, que al principio y muchas veces seguimos viendo, y hay veces que te duelen más. Y después a través del tiempo en la vida pasas situaciones que por ahí son difíciles, pero eh, no las tenés que poner en el mismo, como decir, a mí que se me murió un hijo también me pasa esto, ¿entendés? Y tenés a veces esa cosa de decir, ¿por qué? Porque en estos 20 años me pasaron otras cosas por ahí. Claro. Y yo decía, pero claro, a veces en el grupo uno decía, qué bueno el grupo, porque en el grupo decís cosas que por ahí no te animás a decirle a otras personas, ¿y por qué a mí? ¿Por qué no le pasa al otro? ¿No? Y vos decís, mirá lo que dice esta mujer. Y tenés que desexorcizar esas cosas porque sentís, ¿viste? Eh, y después del tiempo pasaban cosas, y cosas lindas también que decís, uy, esto no lo comparto con él. Yo me jubilé y esa noche, el día que me salió la jubilación, y fue el primer día ya en casa, que era un día importante, porque 40 años trabajando, ya iba a estar en casa, ¿no? Y luego lo celebramos, porque Mechi este día estuvo acá con nosotros, hicimos una cena familiar para celebrar, que bueno, que me había salido. Y yo a la noche me fui a revisar, yo tengo una cajita, justamente cuando me empecé a tropezar con muchas cositas me guardé una caja que dice Martín, que cada tanto la miro porque la quiero ver, porque tengo un montón de cosas. Tengo hasta cartitas de los niños del jardín de infantes que yo trabajaba, que me escribían cosas muy lindas. Y cuando me reintegré a trabajar me las entregaron, y siempre digo, cuánto amor. En ese momento eran océanos de lágrimas que yo derramaba con esas cartas, pero las guardo, los atesoro como una parte muy triste de mi vida, pero en la que recibí mucho amor también. Y entonces Sí, hay sí. que, ¿Escribiste alguna carta a Martín? sí, 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 o sea, en el grupo hubo un día que escribimos cartas a los hijos o a otra persona de duelo, pero yo venía como llevando un diario para Martín, en el que yo le hablaba y le explicaba y le contaba cada día de mi vida, y lo tengo guardado ese cuaderno, porque era un cuaderno de él, como no lo había terminado, un cuaderno de esos grandes, que había llegado hasta el mes de septiembre, y yo atrás a continuación de ese cuaderno, escribí muchas cosas. Sí, sí, es bueno eso, es bueno. Pasaron 20 años. ¿Cómo es la vida de ustedes hoy? Un poco nos adelantaste que sos profe de música y que te has jubilado. ¿Hoy cómo es la Sí, vida? bueno,
van a ser 5 años que me jubilé, ahora en junio. Estoy cumpliendo 5 años. Y no, yo estoy disfrutando mucho de estar en casa. Mercedes ya no vive en casa desde antes de la pandemia, que se fue a vivir sola, y, pero viene, nos visita. No, yo me siento muy bien en familia. Algunas veces incurro en el sentirnos solitos, porque los contemporáneos míos, la gente de mi edad, esos hijos que tuvimos amigas casi a la misma edad, porque ahora las generaciones han cambiado, las chicas ahora tienen hijos más grandes, pero nosotros a los 23 hasta los 30, en los 30 por ahí terminábamos de tener hijos. Y mis amigas con las que nos juntábamos, sus hijos mayores tenían la edad de Martín, y ellas ya son abuelas, y ya tienen la mesa siempre llena. Entonces a veces yo incurro en esa de decir, y bueno, siempre poquitos en la mesa, siempre estamos, pero bueno, tenemos una hija maravillosa que siempre nos hace sentir orgullosos, a veces nos hace enojar, sobre todo la adolescencia nos hizo enojar mucho, pero bueno, lo merecíamos, ¿no? ¿Quién no merece la adolescencia de un hijo? Y claro, ahí, viste, decía, pucha, que con la adolescencia decís, no teníamos fuerzas a veces, y bueno, creo que eso nos inyectó mucha vida, ¿no? Ay, Eso, porque es la vida la vida, de ella, claro, ¿no? ¿Por qué no iba ella a tener su adolescencia? ¿Eh? claro. ¿Podía o no? Y después el matrimonio. Yo disfruto mucho esta etapa de, de la pareja, en la que estamos. Yo estaba siempre fuera de casa, porque bueno, Daniel navegaba antes, cuando éramos más jóvenes, yo creo que hasta que falleció Martín, o un poquito más todavía, el marino mercante era y se iba. Eso era duro, cuando por fin pudo empezar a estar en casa, ¿no? Entonces los dos valoramos el hecho del hogar. Aunque yo soy más pata de perro, me gusta pasear y estar, ya verás que soy muy charlatana, pero me gusta estar con amigas y todo. eh, y él se acostumbró mucho a la vida de camarote, al barco, ¿no? A mí yo soy la que sale más. Pero sí, no, bien, bien. Tengo mis tristezas a veces y lo recuerdo mucho a Martín. Ahora que estoy todo el día en casa, el trabajo me ayudó mucho a salir. Ahora hay El trabajo, más tiempo más tiempo para pensar. exacto, exacto. Ahí está. Fíjate que la pandemia, yo me jubilé, después vino la pandemia, tuve un bajón del nido vacío y de todo, y ahí en algún momento casi lo meto en la mochila de Martín, esa tristeza, de esta vieja que se puso a pensar, y recurro, me acuerdo de todo. Por suerte cuando venimos con esta edad, no me acuerdo si ahí se apagué la luz, pero me acuerdo lo que pasó hace 20 años y hace 30 y hace 40, y, y, lo, y lo practico, porque la vida vale la pena y se puede volver a estar bien. Claro Te, que sí. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Puedo ir un poquito más? Sí, sí, sí. Gracias. ¿Dónde está Martín hoy? Y Martín me acompaña en mi corazón, en mis recuerdos, en todas las cosas vividas y, y en todo el amor que nos dio. Mm, Y bueno, eso no lo suelto más, no, pero no está, no no está. está. Y No está físicamente. Yo siento igual, o sea, yo no soy una persona muy esotérica. Viste que hay personas que están más con... Yo soy muy occidental en algunos aspectos, pero soy una persona creyente, no repracticante, a pesar de que trabajé con curas y monjas 40 años de mi vida, ¿eh? Así que yo tengo al Jesús ahí muy aprendida la Biblia de pe a pa. Tuve igual que, que rever mi fe. ¿Desde qué lugar? A mí la fe
me ayudó desde el punto de vista que espiritualmente tengo un sostén, que nunca sentí que Dios me había abandonado en ese momento, para nada. Yo no creo en eso de que, como preguntarle a Dios por qué te hizo eso, en eso yo no creo, no es así para mí. Igual entiendo que hay personas que lo sienten. Pero tampoco creo que tengo un angelito todo el tiempo acá al lado mío que me está hablando. No puedo sentir que Martín me está observando o que es una imagen, pero siento que su alma me está acompañando. A ver, si Siento que su alma me acompaña. ¿no? Que esto si nos ayuda a pensar a todos, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde estará Martín? ¿Dónde está? ¿No? Yo te pregunto, Ceci, ¿vos lo amás a Martín? Totalmente. ¿Quién no lo iba a amar si era un ser adorable, mi hijo? Ceci, ¿y Martín te puede amar a vos? Sí, sí, porque eso no desaparece. Entonces, Hay una lectura que dice, el amor no desaparece nunca, y yo sé que en algún lugar me voy a encontrar con Martín, porque yo creo en las almas, porque como creo en el amor, esa parte de lo, si querés llamar parapsicológico, en esa parte sí yo creo, pero también tiene que haber una medida, porque no puedo estar yo practicando todas las ciencias ocultas para sentir que nunca se fue y que está acá. eso no puede llevar mucho tiempo, ¿no? Pero tomando esto que vos estás diciendo, ¿no? Que vos amás a Martín, soplás así, Martín hay una certeza, ¿no? Una certeza que Martín en algún lado está. Pero decís, no puede estar a mi lado todo el día, ¿no? Tampoco sería raro que esté de a ratitos, ¿no? Nos lleva a esta conclusión, lo podemos pensar y podemos hablar, ¿no? Que no están con nosotros, pero lo que sí sentimos, y que también es una certeza, hay algo que sentimos, que es el amor que nos sentimos. Sí. Y que no es tan fácil, ¿no? Porque podemos amar con mucha seguridad a nuestros seres queridos y no es tan fácil dejarse amar por nuestros seres queridos. Entonces nos confundimos a veces que puede estar a nuestro lado, queremos, claro que queremos que esté a nuestro lado, lo decías hace un ratito, en las fechas claves, para la Navidad, para el momento que vos te jubilás, vos decís, pucha, este momento era para compartirlo con él, ¿no? Sí, Claro. todo el tiempo. Porque Bien, hay un... Ceci, lo que se Sí. es, por nuestro ser, es el amor que es de ida y de vuelta. Vamos a ir cerrando, Ceci, y Sí, ahora viene la parte fundamental de este fundamental. encuentro y que desde ya te agradezco. Imagínate que No, ahora... yo te agradezco a vos. ¿Cómo? Ay, no Yo te agradezco. Ay, bueno. Ceci, seguramente alguna mamá, algún papá que están ahora sufriendo por la muerte de sus hijos, o algún hermano, ¿sí? Que está sufriendo por la muerte de sus hermanos, su hermana, alguien que está viviendo ahora con la herida abierta del dolor por la muerte de un ser querido. ¿Qué le dirías desde tu experiencia, ¿no? Algo que a vos te haya servido y que pueda tener en cuenta en este momento tan doloroso? Y le diría primero que sepa que es así de doloroso y que se sufre mucho, pero que hay que trabajarlo, que no hay que dejarse vencer, que no hay que encerrarse, que hay que abrirse, que solos no vamos en ninguna situación de la vida, solo uno puede, porque es imposible, y que sí tiene que tener esperanza, eso es lo que te va, es la esperanza, que podés sentir, pensar, querer sentir que es, que va a estar, que está presente, sentir la presencia de tu hijo cuando recién muere, sí, lo sentís. No sabes por qué. Puede ser una idea, puede ser una necesidad, pero cuando uno siente ese amor, el hijo murió, pero el amor está,
vale la pena por ese hijo seguir adelante, vale la pena. Y compartirlo y pedir ayuda y hablar. En mi caso vale hablar. Creo que en todos los casos vale hablar, pero al que le cuesta hablar, le ayuda escuchar. Y a lo mejor un día empiece a hablar. Entonces yo le diría que aunque sienta que no va a ir a un grupo, porque creerá tal vez que si va a un grupo va a encontrarse con gente llorando todo el tiempo, y eso no es así, porque te sale algo cuando estás en el grupo, te sale algo que te da un poco de fuerza, que no estás llorando todo el tiempo. Cuando integras un grupo de pares y de otros que son todos pares en realidad, y de alguien que te viene a ayudar y que te viene a escuchar. Porque no es solamente estoy en casa sufriendo y al único lugar que voy a llorar es al cementerio o a la iglesia, no es así. No me tengo que arrodillar en un banco de iglesia ni ir a un cementerio para llorar. Puedo llorar con otros, voy a parar y voy a escuchar y voy a hablar. Y todo lo que me digan me va a ayudar, pero que se sale del sufrimiento sufriendo. No se sale de otra manera. No te van a dar una pastilla y vas a despertar, o como dice Daniel, que le gusta mucho Star Trek, decir, Enterprise, teletransportame adentro de 10 años y ya pasó esto, ya se salió. No, es un trabajo que vale la pena, y sí que vale la pena, y después vale la pena compartirlo para ayudar a otros, porque después ves que les pasa a otros y dices, uy, le tengo que decir que esto es así, tiene que saber que esto es así. No sé si todo el mundo, no tengo que ir a contarle al mundo entero, porque a lo mejor el mundo entero está en otra, pero la persona que está en esta situación, sí, sí que vale la pena. Bien, Ceci, vale la pena poder escucharte sin duda esta noche. Te Y decía, hasta tuve ganitas de llorar hace unos minutos, ¿viste? sí, Después de 20 años. Y bueno, ¿cuál porque sería? es así. Digo, ¿cómo no emocionarnos? ¿Cómo no? Digo, muchas veces la lágrima es hacer visible lo que nos está pasando, ¿no? Pero quizás No, por la emoción de volver a contar o recordar, pero hay mucho trabajo sano que has hecho vos y Dani, y también la sumamos a Mechi, ¿no? Esto de poder compartir juntos, vivir otro tiempo, el tener claro que a pesar de que mostrabas casi con exactitud cómo eran esos encuentros, las personas, ¿no? Como que nos marcó muchísimo sí, tiempo, ¿no? Pero que también fue un tiempo, y tomo esta palabra, de no quien tenía la verdad, sino era un tiempo de acompañarnos en un camino que casi siempre era medio oscuro, ¿no? Pero cada uno venía con su propia luz, con su propia vela, ¿sí? Y entre nosotros nos dábamos luz y calor, ¿no? sí. Y nos un poquito más queridos, ¿no? A propósito, yo no llego a ver mucho ahora, no sé dónde, acá están los lentes, ¿no? Pero hay mucho cariño hacia vos. Ah, sí. Qué bien escucharte, te están poniendo. Una amorosa sos Cecilia. No, muchos cariños. También te escribió Norma y Sergio. No, quiero que sepa que hay mucha gente que te está poniendo corazoncitos a vos por todo Claro. tu valentía y por contarnos esto tan doloroso, pero llevado a la vida, ¿no? Y disfrutando, tratando de poder estar feliz con Dani, con Mechi y con Es todas las que personas que sí, se llega a eso, se te llega a llegan. ser feliz. Una prensa feliz de otra manera. ¿Quién te dijo que toda la vida era felicidad, porque era todo alegría, todo bien, todo para arriba, todo para arriba? No, 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 no. Después se valora un montón, se valora un montón. Querría que esté, querría que no hubiera muerto nunca. Sí, seguro. Pero bueno, es así. Un día me levanté y estaba más contenta. A mí siempre me gustaba amanecer y me costaba mucho amanecer en esas épocas. Y un día empecé a disfrutar cosas. Y se empieza, sí, pero bueno, hay que trabajar, Hay que ¿no? trabajar. Esa es la verdad. Y bueno, y la ayuda, Marito, sos divino, yo me encanta,
tu ahínco y esto de la tecnología a tanta gente que llega, porque hay personas que no tienen acceso a esto. Y ya a veces la presencialidad no es posible. Entonces esto está bueno. Sí, porque Esto está viste, bueno. están con un celu y de alguna manera en algún rinconcito, mirá lo que dijo esta señora, que pasó esto. ¿Y Nada, yo creo quién te dice que si hubiéramos tenido estos celu en esa época, vos tuvieras que haber pasado con la canastita y decir, che, dejen el celular acá porque si no vamos a estar todos mirando el celular? ¿Quién te dice? qué vaya a ser. Pero fue un tiempo hermoso el que vivimos, doloroso, Doloroso, pero sí. sano poder compartirlo juntos. ¿Eh? Sí, sí, Y sí, se también aprende. lo sumo a Dani, a quien quiero muchísimo, a Daniel, tu esposo. Bárbaro, Ceci, yo le digo. encuentro de hoy, después cualquier cosita yo te vuelvo a llamar por teléfono, pero muchísimas Bueno, gracias a vos y a no, las personas que se estuvieron conectando y viendo sí, y escuchando, sobre todo escuchando a Ceci en esta historia de amor, una historia de vida, y que creo que era bueno poder contarla por acá. Muchísimas muchas gracias gracias, Marito. por Sí, todas. Gracias, gracias a vos y bueno, y ojalá le sirva a mucha gente. vamos Beso todavía. grande. Chao, Chao. chao, nos vemos. Nos vemos.